Bienvenidos a Hablemos de Autismo con Jenny, este espacio creado para ti que eres parte de la vida de una persona única, que posee un cerebro lleno de misterios que iremos descubriendo juntos, y así poder generar cultura en nuestro alrededor, de la inclusión, de la empatía, del amor, pero sobre todo para recordarte día con día que no estás solo. ¡Comenzamos! Iniciamos el podcast de hoy con un tema muy interesante que se llama ¿Cómo beneficia la terapia de ABA a mi hijo con autismo? Y damos inicio a la segunda temporada con este tema porque lo he mencionado mucho en varias ocasiones y creo que es bien importante saber un poquito de la historia, ¿no? De dónde viene esta terapia. Al principio, cuando aún no había estudios sobre el autismo, se manejaba el autismo como un tipo de esquizofrenia y se les metía en unidades de modificación de comportamiento donde las intervenciones pues no eran las más apropiadas, ¿no? Eran muy agresivas, muy restrictivas. Por ejemplo, la utilización de camisas de fuerza, la terapia de shock, el que olieran amoníaco, el darles de comer algo que fuera pues no de su agrado o que tuviera muy mal sabor después de un comportamiento para reducirlos. Entonces, creo que a partir de ahí los científicos, los psicólogos, los psiquiatras empezaron a hacer investigaciones y a hacer experimentación. Y encontré que ahí por 1949 el primer experimento que dio una validación al ABA fue un caso de un muchacho de 18 años que era incapaz y estaba en estado vegetativo. Entonces el muchacho no se movía para nada, ni siquiera podía tener un poquito de movimiento, ¿no? En la cama. Entonces empezaron a darle, cada que él movía su brazo izquierdo, le daban con una jeringa o un dispensador un poquito de leche caliente, que era como su motivador, ¿no? Entonces cada que él movía el brazo, si fuera poquito, le daban leche y después de 4 sesiones él ya movía su brazo 3 veces por minuto. Entonces fue como se comprobó que el ABA era pues científicamente comprobable, ¿no? Y así se empezó con esa experimentación. Para esto viene Skinner. Y Skinner en los 1960, la mayoría de las personas cuando hablamos de Skinner como que conectamos a Skinner con experimentación con animales o con palomas y lucecitas, y creo que va mucho más allá. Skinner, aparte de traer lo que es el análisis de comportamiento experimental, el que nos trae, pues por ejemplo, el reconocer cuál es el antecedente del comportamiento, identificar por qué se da el comportamiento, cómo se da el comportamiento y cómo se debe atacar el comportamiento, o sea, el antes, el durante y el después de un comportamiento. También nos da cómo el comportamiento está relacionado con su contexto, cómo la manera en la que reacciona el niño o la persona o el niño con autismo tiene que ver con su contexto y con lo que él piensa, ¿no? Con su mentalidad, con cómo fue criado, con su misma condición. Entonces es súper interesante cómo él empieza a traer esta ola de análisis de comportamiento aplicado para el tratamiento del autismo. Entonces, vamos a irnos a cómo el ABA, la terapia de análisis del comportamiento aplicado, va a beneficiar a mi hijo con autismo. Y esto es de verdad experiencia, no crean que lo leí en un libro, ya ahorita estoy investigando más y lo estoy llevando en la universidad, pero el análisis del comportamiento aplicado les va a enseñar a sus hijos a seguir instrucciones. Número 1, que es muy importante, el que tú le digas saluda, el que tú le digas lávate las manos, el que tú le digas limpia tu cuarto, que yo sé que son cosas muy básicas, pero a veces el decir saluda y que tu hijo no salude, o simplemente el decir su nombre, ¿no? Mario, y que no voltee, son cosas que
uno como mamá es muy difícil procesarlas. Entonces el ABA te ayuda a que en cuanto tú escuches una dirección, tú puedas atender a esa dirección y tener una respuesta, ¿no? Empezar a hacer este intercambio entre instrucción y respuesta. También él va a aprender a identificar cuáles son sus motivadores, sus preferencias, lo que a él lo mueve. Y ustedes como papás también. Y esto les va a ayudar mucho para cuando quieran ayudarlo a modificar comportamientos. También lo va a ayudar a controlar su temperamento, porque vamos a encontrar ciertas actividades con las que él va a reemplazar ese sentimiento, de manera que él va a aprender a moderarlo, ¿no? Y también lo va a ayudar a tener un comportamiento un poquito más socialmente apropiado cuando esté en público, no solo en casa, ¿no? Cuando esté en la escuela. Porque si algo tiene el ABA es que es generalizado y que se aplica en casa y él tiene su terapia en casa y le va bien en esa terapia en casa, es aplicable en todos lados, en su entorno. Y permanente, sobre todo. Y permanente porque con el paso de los años él empieza a adquirir estas habilidades y es bien importante entender que el ABA no solo beneficia al niño, a la niña, sino también beneficia a los papás, a los cuidadores primarios. ¿Por qué? Porque tú con esa terapia, tú también aprendes a ser papá de ese niño con autismo. Tú aprendes a cómo todo lo que le queramos enseñar a nuestros hijos no lo va a aprender de una, como quisiéramos, ¿no? Como quisiéramos ahorrarnos tiempo a veces. Es poco a poco, en pasitos. Y una de las características del ABA, del análisis del comportamiento aplicado, es que se basa muchísimo en la observación. Ustedes, papás, conocen a sus hijos mucho más que cualquier otro terapeuta y que otra persona, porque ustedes están con ellos 24/7. Pero a través de la observación, los terapeutas podemos darles otro punto de vista más objetivo del por qué suceden ciertos comportamientos y cómo los vamos a manejar, ¿no? Un plan de intervención para poder atacar ese tipo de conductas que a lo mejor pues están haciendo de barrera en su vida para tener una adaptación más eficaz, ¿no? a la sociedad y en casa sobre todo. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta con la terapia de ABA son que existen muchísimos mitos acerca de la terapia, ¿no? De hecho, ahorita que estoy estudiando para certificarme nacionalmente como BCBA, me cuesta mucho trabajo ver artículos y ver grupos que son en contra de la terapia de ABA, porque yo he podido ver por medio de experiencia cómo se transforma la vida de niños, de adolescentes, de adultos con estas terapias. Cómo se logra que hable un niño, cómo se logra que un niño que era muy agresivo reduzca muchísimo sus niveles de ansiedad y de frustración de manera positiva. O sea, ni siquiera utilizamos castigo. Hay muchas agencias, muchas terapeutas que no utilizan castigo en sus terapias. Y si es utilizado el castigo, la palabra científica pues sí es castigo, porque estamos tratando de reducir un comportamiento. Pero cuando nos referimos a castigo, hay dos tipos de castigo: castigo positivo y castigo negativo. El castigo positivo es cuando tú das algo para reducir el comportamiento. Por ejemplo, les voy a decir cuál es un castigo positivo. El que te den una multa cuando vas a la velocidad, te están dando algo de manera que tú ya no vas a volver a hacer ese comportamiento, muy probablemente, porque no quieres que te vuelvan a cobrar esa multa, ¿verdad? Entonces ahora hay que explicar la otra cara de la moneda, que sería el castigo negativo. Y el castigo negativo no tiene nada que ver con malo o que no se debe implementar, o algo que los va a lastimar o agresivo. No. El castigo negativo se refiere simplemente a cuando remueves un estímulo para que
el niño o la persona ya no vuelva a tener ese comportamiento. Vamos a poner un ejemplo de castigo negativo. Por ejemplo, cuando un niño está hablando mucho en clase y la maestra lo saca del salón, al remover al niño del salón, pues el niño pasa por todo esto, ¿no? Como que a lo mejor le dio vergüenza, pues a lo mejor lo quita de su entorno de amigos con quien se le estaba pasando muy bien. Entonces el niño, a la otra que vuelva a presentarse esa situación, él se va a cuidar más o va a disminuir su comportamiento de estar hablando con sus compañeritos porque no quieren que lo vuelvan a sacar del salón. Pero si se dan cuenta, no es algo agresivo o impositivo o algo que tenga que ver con algo malo. No, simplemente positivo es añadir a un estímulo, negativo es quitar un estímulo. De eso se trata el castigo en ABA. No tiene nada que ver con tiempo fuera, con maltrato, con restricciones, con fuerza. No, nada que ver. Y a veces nos confundimos muchísimo. Y cuando veo este tipo de grupos y este tipo de comentarios en internet, en redes sociales, me doy cuenta que esas familias no tuvieron la terapia adecuada o la supervisión adecuada, o a lo mejor que el terapeuta no estuvo entrenado de manera correcta y por eso han vivido experiencias de las que dicen ya no vuelvo, ¿no? al ABA. Pero es bien importante saber que hay muchísimas terapias allá afuera, terapias conductuales muy buenas, terapeutas conductuales muy, muy buenas. Lo único pues hay que buscar y hay que tratar con diferentes y no quedarnos con ese mal sabor de boca, ¿no? Esa mala experiencia. Porque yo tengo pues, ya casi como 5 años de experiencia en el campo del ABA y realmente ha sido algo muy gratificante en mi vida, porque no solo es enfocarse en el niño, sino también en el entrenamiento de papás. Entonces hacemos esta triada de terapeuta, niño y papás, donde hacemos una contingencia y atacamos esos comportamientos y atacamos esas metas que queremos lograr y se puede, ¿no? Y entre más chiquitos se empiece con esas terapias, más rápido vamos a ver resultados. Es increíble. Cuando empiezas a dar esta terapia a niños chiquitos es súper notorio todos los cambios que empiezan a pasar, no solo porque pues ellos aprenden muchísimas metas de su desarrollo en los primeros 3 años, de los 0 a los 5 años, pero ya cuando están más grandes, ya cuando son adolescentes, preadolescentes, sí es un poquito más difícil porque si no llevaron terapias antes, súmale todos los cambios hormonales que está llevando biológicamente, ¿no? Entonces sí es un poquito más difícil, sí es más tardado, pero igualmente se pueden ver cambios. Una de las cosas que me quedaron bien claro es que si no hay cambios, quiere decir que hay algo que tenemos que cambiar en el plan de intervención, porque trabajo que se puede cuantificar, que se puede observar, se puede modificar. Y ese es uno de los principios básicos de la terapia de ABA. Entonces, espero este video y este podcast les ayude a entender un poquito más de estas terapias conductuales, a resolver sus dudas. Igual si necesitan un poquito más de detalles o quieren un consejo, ya saben que pueden ir a mi página Hablemos de Autismo con Jenny en Facebook, Autismo con Jenny en Instagram y el podcast en Spotify, en iPodcast, en SoundCloud. Y muchísimas gracias por escuchar toda la temporada 1. A mis mamitas azules que tengo ahí en mis redes sociales, y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en esta segunda temporada. De verdad se los agradezco muchísimo y espero que esto les pueda ayudar un poquito a ver la cara positiva del ABA, a escuchar en sí como una experiencia personal, ¿no? Que no es algo que te cuenten, que no es algo que te ofrezcan, que no es algo que tú leas en un libro, es simplemente una experiencia sincera. Creo que es mucho mejor que te digan qué es lo que tienes que hacer. Pero bueno, les mando un beso y nos vemos el próximo miércoles en el podcast de Hablemos de Autismo con Jenny.
Bye.